Bienvenidas mis queridas estudiantes al espacio de hoy de Art Time. Hoy veremos un tema interesante en las artes plásticas y es el tema de la escultura. Tema que llama mucho la atención desde la antigüedad, desde la Edad Media y los diferentes movimientos de la historia del arte, porque siempre la han tomado como un referente a manifestar dentro del arte. Así que primero consultemos qué es una escultura. Vamos a consultar con nuestro amigo Google. Google, ¿qué es una escultura? Escultura, arte y técnica de representar objetos o crear figuras en 3 dimensiones trabajando o labrando un material como barro, piedra, madera o bronce. Gracias, Google. Entonces, bueno, ya tenemos definido qué es una escultura. Es un trabajo que se realiza con diferentes materiales y que da como resultado una pieza en 3 dimensiones. Y las 3 dimensiones están regidas por 3 elementos: alto, ancho y largo. Con estos 3 elementos, siguiendo con el tema de las dimensiones que hacen parte del tema de la escultura, tenemos que tener presente alto, ancho y largo en una pieza escultórica como esta que podemos ver aquí. Esta es una pieza en alfarería, en barro, y su proceso de cocción o su proceso de cristalización para que se detenga el proceso natural del barro, se somete a una temperatura alta durante un tiempo prolongado y esto hace que se cristalice. Así que esta pieza, si yo la dejo caer, puede sufrir un accidente y no queremos que sea esto. Entonces, más o menos miren mi descripción visual: alto, ancho y grueso de la pieza. Pero también tengo otra escultura en otro tipo de material que nos puede interesar en esta sesión, porque vamos a aprender muchas cosas sobre este tema de la escultura, que es uno de los temas de las bellas artes. Uy, pesa bastante. Bueno, miren, esta es una escultura que es elaborada por un artista, por un artesano que trabaja la madera de una forma creativa y crea este tipo de composiciones. Esta pieza fue elaborada en un torno, en una máquina, para dar la redondez como podemos apreciarla aquí, y después es pintada por medio de otros mecanismos, llámese aerógrafo, pistola de gravedad, en fin, y nos da este acabado. Por eso es que ella es brillante y no se le ve ningún tipo de textura por ninguno de los lados. Entonces, este es otro ejemplo de otro material que se llama madera y que encontramos en la naturaleza. Material, y también es una escultura. Esta es hecha en metal, básicamente en hierro, moldeada por una persona que forja el hierro y después transformada su acabado por medio de pinturas al horno para que nos dé esta característica. Entonces llevamos 3 materiales. Tengo otro. Esta es una escultura en plastilina escolar y podemos observar que tiene diferentes colores. La plastilina es un material muy noble con el cual se hacen los modelados con las piezas que vamos a crear escultura. Más adelante te voy a explicar qué es un modelado. Mecanismos, tornillos, resortes. Mira cómo podemos darlo. Este es un modelo en madera y es utilizado en dibujo para aprender la figura humana. Así que mira, y podemos modelar la forma de él. Bueno, con todos estos materiales nosotros podemos crear una escultura. Está la madera, está el hierro, el bronce, el cobre, el cemento, el yeso.
cada uno de estos materiales nos da un resultado diferente y también dependiendo del material nos tocaría utilizar un molde o un recipiente para crear esa escultura. Algunos no necesitan de ese recipiente. Entonces voy a ir paso a paso explicando esto. Molde. Un molde es un recipiente, como les decía ahorita, donde se contiene una sustancia. Dicha sustancia sufre una transformación física y química a lo largo de un tiempo en este recipiente y nos da como resultado una escultura. Pero no siempre sucede así dependiendo del material. Existen unas esculturas como la manzana que yo les presenté que requiere de otro tipo de proceso. Ahí en esa creación de esa manzana solamente se utilizaron herramientas para esculpirla, como un formón, que es una herramienta que sirve para dar corte a la madera y nos pueden crear cualquier infinidad de formas. Estos formones, algunos también se llaman gubias, son más pequeñas y dan unos resultados diferentes, producen texturas agradables al trabajo que nosotros estemos realizando. Entonces, podemos utilizar para la creación de una escultura en madera un cuchillo, un formón y necesitamos indispensablemente un martillo para golpear e ir moldeando la forma con este proceso. Este proceso de retirar materia de la escultura se llama sustracción, perdón. Este proceso se llama sustracción porque solamente se le quita materia a la madera como tal. Entonces, como te venía contando, la adición es cuando tú agregas material, sustancia a un trabajo, a una pieza que tú estás realizando, como el ejemplo de esta escultura hecha en plastilina. El primer proceso es adición, yo agrego materia y después comienzo a ir dando forma y esto lo llamo sustracción, cuando yo quito parte del trabajo que no me sirve o que está de más y el resultado final va a ser el modelado. Nosotros contamos con moldes en nuestras casas que ayudan también a nuestra vida diaria. Por lo menos la paletica donde nosotros vertimos agua y la metemos a la nevera y nos dan los cubitos de hielo, eso es un molde hecho en plástico y que da como resultado unos cubitos de hielo. Entonces vemos que la sustancia, que es el agua, es alterada por una temperatura inferior y esta temperatura en un lapso de tiempo hace que el agua líquida se cristalice a tal punto o se solidifique a tal punto de que nos podamos consumir ese hielo en agua, en jugos, en fin, en otras sustancias y hace parte de nuestro diario vivir. Estas sustancias pueden ser variables, pueden ser dependiendo de lo que tú vayas a hacer o quieras crear en tu composición. Les puse ahorita el ejemplo de los cubitos. Entonces el agua puede ser una sustancia que transformada física y químicamente nos cree una escultura. De hecho, en China hay un festival de hielo y hacen esculturas de hielo. Voy a ver si busco una imagen y se las comparto. Está el cemento que por un lapso aproximadamente de 42 horas nos da un resultado de una pieza. Es un proceso bastante largo, es uno de los procesos más largos que se dan con sustancias. Ustedes saben que el cemento es el producto, el cemento es una sustancia, se le agrega arena y se le agrega agua y el agua es el agente catalizador que va a hacer que se transforme y se cristalice en ese molde que les presenté ahorita. Está también el yeso, que es uno de los materiales más nobles, mucho más rápidos para trabajar, y en eso consiste la sesión del espacio de hoy, trabajar con yeso. Tenemos la resina, que es un material que también sirve para hacer el molde y para fundir. Esta sustancia cuenta con un catalizador. ¿Qué es un catalizador? Es un químico que hace que una sustancia se seque o sufra una transformación como tal.
Entonces la resina es líquida y existen otro líquido que es el cobalto, que va a hacer que esta sustancia se cristalice como el vidrio, como el cemento, como la arena, y se vuelve sólido como esto. Entonces la resina con esos dos componentes reacciona y en contados minutos se dan los resultados. Están también otros materiales que requieren de un proceso requieren de un proceso de transformación por medio de una temperatura elevada para poderse convertir en líquidos. Y están los metales, como está el cobre, el bronce, el aluminio, el hierro, el oro, en fin, hay muchos materiales que son muy nobles para trabajar la escultura. Entremos en materia en la clase de hoy, que es crear una escultura con vendas de yeso y fundir con yeso para obtener una escultura muy sencilla de unas manos. Así que te invito a que te quedes en el resto del video y me des me gusta si estás todavía conectada. Entonces, ¿qué son los moldes? Los moldes son unos recipientes que sirven para almacenar una sustancia que va a ser transformada física o químicamente por un lapso de tiempo en el molde. Existen moldes de yeso, de cemento, de resina. Aquí tengo un molde de resina y ahora les presento el resultado de este molde. Está el caucho y está el plástico. Y estos son los materiales que vamos a trabajar, que vamos a utilizar en la sesión de hoy. Necesitamos vendas de yeso, existen mediana, grande y pequeña. La pequeña es la más adecuada porque sería el material exacto para poder trabajar. Es más, nos va a quedar un poquito. Tenemos también el yeso, existen en el comercio, especialmente en la ferretería, 3 tipos de yeso. Está el escayola, que les recomiendo, que vale solamente 1,000 pesos el kilo. No venden por libra, solamente de kilo en adelante. Está el yeso oso, que es un yeso que también le llaman en español. Es un yeso un poco más fino. El resultado del yeso oso es blanco, la pieza queda blanca, no queda beige, y el peso es mucho más liviano que el escayola. Y está el yeso pirámide. Este yeso pirámide es muy utilizado en la industria de las molduras que utilizan en las casas. Así que quizás tú tengas ese tipo de material en tu casa hace rato, pero que está implementándose en lo que es la decoración de tu casa. Necesitamos un recipiente plástico para poder vertir el yeso. Necesitamos agua, que va a ser nuestro catalizador, que va a hacer reaccionar al yeso para que seque y cristalice. Y necesitamos jabón líquido para podernos aplicar en nuestras manos y que no se nos peguen a las vendas de yeso nuestros vellos que tenemos en nuestro cuerpo. Así que es indispensable que tengas este material si no quieres sufrir un poco de dolor al final.
Cortamos las tiras de vendas de yeso en tiras pequeñas con el objetivo de que se puedan ir adaptando a la forma amorfa de nuestro cuerpo. Entonces, una vez que tengamos este proceso, tenemos que conseguir un recipiente con agua para poder hacer que estas vendas reaccionen y sequen y adopten la forma de nuestro cuerpo. Importante que antes de comenzar el proceso nos apliquemos jabón líquido o algún detergente para evitar de que nuestros vellos en nuestro cuerpo no se vayan a adherir a la venda de yeso, porque es un proceso algo doloroso. Comenzamos a frotar, primero a introducir la venda de yeso, las tiras dentro del recipiente con el agua. Las sacamos y las debemos de frotar sobre la parte que vamos a trabajar, con el objetivo de que el yeso comience a esparcirse de la mejor forma y se vaya secando en nuestro cuerpo. Hay que ir trabajando, acomodando nuestro cuerpo de tal forma de que nosotros somos quienes vamos a darle la forma a la escultura, pero el modelo debe de colaborar de la mejor manera para ubicar las manos como nosotros queramos transmitir el mensaje. Es importante también que para evitar tensión, que se mueva el modelo, busquemos un punto de apoyo. Yo utilicé un pote plástico para no cansarme, pero tú puedes buscar otra cosa, una almohada, no sé, lo que te sea fácil y tengas a la mano, porque este proceso puede durar aproximadamente como unos entre 15 y 20 minutos. Entonces tener las manos en el aire es algo que realmente es algo tedioso. Este proceso lo vamos a ir elaborando con calma, vuelvo y les digo, con unas tiras pequeñas, con el fin de que por lo menos los dedos vayan adoptando la forma de los dedos completamente, y en la medida en que las tiras sean más grandes, esto va a ser muy difícil de poder dar la forma. Entonces vamos cogiendo dedo por dedo y vamos a ir cubriendo toda esta parte. Tengamos muy presente que no basta con una sola capa de las vendas de yeso para cubrir la superficie. Necesitamos aproximadamente de 3 capas para que pueda tener una consistencia, y en un lapso de tiempo de 5 minutos aproximadamente vamos a ir sintiendo, observando el proceso de transformación, que el yeso se va cristalizando. Este yeso tiene un proceso de secado un poco más rápido que otros yesos como el escayola, como el pirámide, como el yeso español, porque este es un yeso que es utilizado en medicina y tiene un proceso bastante acelerado, así que hay que ser muy rápidos en esta parte. No debemos de dejar las vendas de yeso dentro del agua, la humedecemos y enseguida vamos sacando. Entonces podemos también pedir la ayuda de otra persona que vaya cortando las vendas de yeso, o vamos trabajando simultáneamente, pero jamás se deben de dejar las vendas de yeso dentro del agua. La humedecemos y sacamos, y así sucesivamente.
vez que tengamos lo que es la primera parte de nuestro trabajo, debemos de tener muy presente que este trabajo se debe de realizar en dos partes, la parte de arriba y la parte de abajo. Si queremos realizar este trabajo en un solo con las vendas, tanto arriba como abajo, vamos a tener muchas complicaciones porque al final la parte de nuestro cuerpo se debe despegar de las vendas de yeso. Y si cubrimos un área total de 360 grados, es decir, arriba y abajo, vamos a tener serias complicaciones al momento de sacar las manos. Entonces se requiere de trabajar por partes. Y en el próximo video te voy a ir explicando cómo ejecutar la segunda parte y cómo se pegan la parte de arriba y la parte de abajo. Así que te invito a estar conectada el próximo miércoles para que continúes con este tema interesante de la escultura, tema que desde la historia del arte en los diferentes movimientos siempre ha sido un gran aporte para ir construyendo creatividad y lenguajes para comunicar. En cuanto a los materiales, los moldes, el fraguado, fundición, en fin, todos estos procesos que nos dan como resultado crear composiciones maravillosas como la que hemos creado en la sesión de hoy. Te espero en la próxima sesión para continuar con el ejercicio de hoy.